¿Conoces los beneficios que te ofrece la CEMIC? Vinculamos a tu empresa con oportunidades de negocio de obra privada. Identifica la especialidad de tu empresa y regístrate. Intégrate a los diferentes grupos de especialidades y conoce los beneficios que la CEMIC tiene para ti. Te asesoramos sobre nuevos esquemas de financiamiento para proyectos inmobiliarios. Te brindamos herramientas para que tu empresa utilice las mejores prácticas en ingeniería de costos en tus proyectos de obra. Te acercamos a los 3 niveles de gobierno. Contamos con las mejores instituciones académicas enfocadas al sector de la construcción. Corporativo de Seguros y Fianzas. Contrata al mejor precio garantizado. Asesoría en Derecho Empresarial, Obra Pública, Fiscal, Administrativa, Civil y Societario. Convenios comerciales. Eventos de gran relevancia. Construcompra es tu mejor herramienta para la compra de productos y servicios relacionados con la construcción. Al ser afiliado, obtienes descuentos preferenciales. Comunícate con nosotros al 800-000-2642 o acércate a tu delegación CEMIC. Bienvenidos a esta mesa temática número 16, donde abordaremos un tema muy importante acerca de la ingeniería de costos como columna vertebral de los proyectos de construcción. El día de hoy nos acompaña nuestro amigo Manuel Alejandro Rodríguez, que es especialista en ese tema de ingeniería de costos, es una de las personas que más conoce sobre el tema y que nos viene a platicar precisamente de esto. Quiero recordarles que este evento forma parte de un ciclo de mesas temáticas que estamos organizando previas a nuestro magno foro de infraestructura que vamos a tener para el próximo mes de octubre de este año. Entonces esperemos sea de su agrado y sin más preámbulo cedo el uso de la voz a nuestro director del foro, el ingeniero Francisco Castillo Ojeda. Francisco. Muchas gracias, presidente Manuel. Muy buenos días, bienvenido. Gracias, Sergio. Buenos días. Gracias. Pues sí, como ya lo dice nuestro presidente de la Delegación Ciudad de México, estos son pequeñas mordiditas que le estamos dando al tema de la infraestructura, al tema de la planeación, al tema de la resiliencia, al tema de la inversión, al tema del agua, etcétera, etcétera. Todo ello con miras a nuestro foro 2022. Nos vamos a estar invitando a cada una de estas mesas temáticas. Queremos que participen, queremos que inviten a la gente que esté agremiada con nosotros, también a aquellos que no estén agremiados para que vean lo que hacemos en la Cámara. Sin duda este año es un año muy importante, tenemos decisiones muy importantes para la Ciudad de México y una de ellas tiene que ser sin duda con la participación de los constructores, con la participación de la construcción organizada de la Ciudad de México y del país. En este caso, pues tenemos algo que sin duda es fundamental, cómo controlamos los costos. Y aquí Manuel nos ayudará con ese tema. Primero, cómo costeamos bien y luego cómo cuidamos los costos. Seguramente todos han escuchado y ahora recientemente por ahí se habla de muchos números por los datos de la auditoría, pero los proyectos en muchos casos tienden a no tener un costo desde el principio y que se mantenga hasta el fin del proyecto. Creo que Manuel nos ayudará a saber por dónde va. Y tenemos a Sergio Hernández, nuestro tesorero de la delegación, que hoy va a hacer la labor de moderador. Sergio, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Gracias, pues, Manuel, pues bienvenido aquí a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de la Ciudad de México. Voy a tener el honor de leer tu semblanza y posteriormente pues te daremos la palabra para hacer tu exposición. Manuel, lo decimos Jorge Manuel, es maestro en ingeniería. Manuel Alejandro Rodríguez Suárez es ingeniero civil egresado de la Universidad de Guanajuato
con maestría en gerencia de proyectos y maestro en evaluación inmobiliaria industrial por el Instituto Tecnológico de la Construcción. Cuenta con la especialidad en economía en la construcción por la Universidad de Guanajuato y especialidad en ingeniería de costos por la Escuela de Ingeniería Municipal. Actualmente cursando el doctorado en Administración y Gestión Empresarial, además de estar certificado como ingeniero de costos ante la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos. Es autor del libro de Ingeniería de Costos, Reglas Generales de Presupuestación, y coautor de La Productividad de la Mano de Obra y Aplicando a Lyon Construct. Libros que han llegado a más de 20 países de América, Europa y Oceanía. Actualmente es presidente del Consejo Directivo Nacional de la Sociedad Mexicana de Ingeniería y Economía y de Costos, Asociación Civil. Se desempeña como coordinador nacional de Ingeniería de Costos en la Construcción, en el Consejo Directivo Nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, implementando en México el Centro Nacional de Ingeniería de Costos. Participó en la coordinación del Grupo de Trabajo de la Norma Mexicana de Ingeniería de Costos en la Industria de la Construcción. También fue presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Valle de Santiago y su 10º Consejo Directivo del 2018 al 2020. Actualmente se desempeña como Coordinador Nacional de Costos del Consejo Directivo de la Federación Mexicana del Colegio de Ingenieros Civiles, Asociación Civil, y presidente del Comité Técnico Panamericano de Ingeniería de Economía y de Costos de la Unión Panamericana de Asociaciones y de Ingenieros. Ha impartido conferencias en Bolivia, Colombia, El Salvador, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela, en diversas universidades y congresos nacionales e internacionales, así como para las secciones Internacional de Latinoamérica y de la CEMIC en México. Pues Alejandro, bienvenido aquí a la Cámara nuevamente y pues sin más preámbulo, estamos muy atentos a tu exposición. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Francisco y Sabino, por la invitación. Pues es un honor estar en casa, les podría decir, por la formación que tengo. Primeramente, es cámara, ¿no? Antes de todo podríamos decir, ¿no? Cuando nos desarrollamos y cuando aquí hemos estado participando arduamente. Y bueno, el tema de especialidad del día de hoy es relevante. El nombre lo tomé de referencia mucho en alusión a un querido expresidente, el ingeniero Eduardo Ramírez Leal. Si se dan cuenta, el tema de la columna vertebral de las empresas constructoras, si nos pudieran apoyar con la parte de la presentación. ¿Por qué la ingeniería de costos como columna vertebral en el desarrollo de la infraestructura de México? Bueno, nos podemos dar cuenta a lo largo de todas las mesas que hemos estado participando, si me dan en la siguiente slide, por favor, nos hemos dado cuenta de que todo en un conjunto es un equipo, ¿no? Que todo lo que hemos estado viendo, de lo que hemos estado hablando, charlando, pues se va relacionando y nos va vinculando con, anterior por favor, con referencias importantes. Una de las frases que pues me marcaron los últimos años han sido estas: los costos, la columna vertebral de las empresas constructoras, algo que el ingeniero Eduardo Ramírez, expresidente de la Cámara Mexicana de la Construcción, actualmente secretario general de la Federación Interamericana de la Construcción, lo plasmó. Fue esa relevancia, ¿no? de la planeación, sí, el desarrollo, el tener mejores técnicos, el tener mejores empresas, pero detrás de eso están los costos, ¿no? El poder tener rentabilidad, el poder tener un buen proyecto al final, una buena presentación, pues va a depender pues el tema de costos. Y a través de esta presentación, en esta mesa, lo que voy a tratar es de que podamos entender esta importancia que le podemos dar a esta especialidad que le llamamos ingeniería de costos, y cómo poder ir vinculando, entender sobre todo el propósito de la estimación, porque muchas veces creo que nos confundimos y queremos queremos presupuestar algo con información con la que no es posible, o queremos tener resultados que nos van a reflejar
pues una imprecisión, ¿no? Entonces esa garantía nos va a ayudar. Si me pueden apoyar con la siguiente slide, por favor, donde pues me permití presentarles un esquema de una línea de tiempo, ¿no? De lo que es la historia de la administración de proyectos moderna, porque el tema de costos cobra relevancia, podríamos decir, en este caso, el siglo pasado, con la aparición de lo que llaman la administración de proyectos moderna, podemos ver que surgen asociaciones de dirección de proyectos después de mediados del siglo, pero hay hitos relevantes, ¿no? Hay fechas importantes en las que México toma referencia, ¿no? Podremos decir que inicia la administración moderna en el 10, en el 15, con la aparición del diagrama de Gantt. Y antes de la aparición de las asociaciones de dirección de proyectos, las más antiguas, IPMA, PMI, pues surge asociaciones enfocadas a la gestión de costos, o sea, la gestión de proyectos, pero enfocadas a la gestión de costos, ¿no? Es el caso del AC International en el 56, la Asociación del Avance de Ingeniería de Costos, llamada anteriormente Asociación Americana de Costos, y en el 69 cobra relevancia en México algo importante, que es la aparición de la Sociedad Mexicana de Ingeniería de Costos. Así se llamó originalmente, ¿no? Fundada por, seguramente, más adelante ahorita vamos a ver algunos nombres, destacados constructores, destacados ingenieros, destacados arquitectos, destacados profesionales en el ámbito de la construcción, en el cual se buscaba entrar en el tema del sector de la construcción para dar transparencia, para combatir corrupción, para poder solucionar muchos de los problemas que se estaban presentando en esa parte, ¿no? Hay hitos relevantes, como les puedo decir, el mismo año que surgió PMI, surge la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos. México contribuye en el ámbito mundial para formar la Asociación Internacional de Costos, 4 asociaciones, y bueno, vemos nuevas tendencias, unas nuevas filosofías de trabajo, como es el Lean Construction. Hay hitos importantes también en México, en Latinoamérica, como la bibliografía que podemos encontrar con el tema de costos, con el Tratado de Costos y Tiempos en Edificación desde el 67, en las primeras memorias del primer congreso que hubo de costos en México en el 70, después tratados de gerencia de proyectos, como el Sistema de Gerencia de Proyectos de Carlos Ullegas, Administración Profesional de Proyectos de Amal Chamoun, y bueno, en la siguiente slide podemos ver cómo hubo un esfuerzo importante por promover el tema de costos, ¿no? El tema de costos en los años 60, a finales de los 60, el Colegio de Ingenieros Civiles de México, la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, inclusive también la misma Cámara Mexicana de Construcción, promovieron el que se pudiese trabajar en atraer o formar una asociación. Para eso se fue en los años 68, 69 a Estados Unidos a ver lo que se hacía con la Asociación Americana de Costos, y en este caso, igual, a dependencias públicas como también fue Pemex, fundan en el 69 esa asociación de costos, ¿no? En la cual ahorita estoy presidiendo, pero marca un hito importante, ¿no? Porque el poder estudiar el tema de costos, el poder normalizar, el poder trabajar en esta área de especialidad, en esta área de la gestión de proyectos, en la cual, pues en la industria de la construcción la vamos a ver como medular, como importante durante todo el ciclo de vida de los proyectos, pues será relevante. Aquí podemos ver algo en líneas de tiempo, asociaciones que surgen, ¿no? En el 76 nuevamente se marca que se funda la Asociación Internacional de Costos, donde están asociaciones de costos y dirección de proyectos. En Brasil se funda una asociación de costos, el IBEC. En Honduras en el 2012, o sea, ya en la última década, se funda a través de la mano del Colegio de Ingenieros Civiles la Asociación de Ingenieros de Costos de Honduras. Y bueno, aquí es la importancia en la Cámara de Construcción, ¿no? A partir del 2015 empieza una necesidad en varias delegaciones, y sobre todo se ve plasmada pues ya en el plan de trabajo del licenciado Gustavo Arballo, para poder promover y para poder en este caso representar a los constructores con el tema de costos, ¿no? Muchos de los problemas que seguramente aquí Sabino no me dejará mentir con el tema de las delegaciones es la problemática en el tema de costos, en el tema de los proyectos, en el tema, bueno, los damos cuenta ya al final cuando estamos revisando, ¿no? Acciones de observatorio, pero
nos damos cuenta también desde que se están licitando, ¿no? Son crónicas de incrementos anunciados, podríamos decir, si lo hiciéramos alusión a un libro, pero que vamos a ver por qué, ¿no? Por qué en este caso el entender el propósito de un estimado y en este caso ir revisando que se requieren especialistas, se requieren en este caso tomar esas acciones y sobre todo trabajar en información que nos permita en este caso prevenir. Y eso fue lo que el Centro Nacional de Ingeniería de Costos en 2015 con su formación marca un hito. Yo podría decir que la ingeniería de costos en México detona y, bueno, resplandece gracias a estas acciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, porque es muy fácil, en este caso, con la infraestructura que tiene Cámara, poder, y en cada delegación, en este caso, poder generar información de valor, ¿no? Poder, en este caso, incidir con la información que una de las problemáticas que existía, por ejemplo, en mi delegación en Guanajuato, los sueldos, ¿no? Pues bueno, pues ¿cuánto pagas? No, pero es que es confidencial. Bueno, vamos a hacer una encuesta de sueldos y vamos a poder ver cómo es lo que se debería de pagar, ¿no? Los materiales, bueno, los mercadeos, las regionalizaciones. Y eso fue lo que está marcando hoy en día el tema del centro de costos. Y bueno, al final, como parte de la mesa temática, es parte de las propuestas que podemos, en este caso, ir iniciando e iniciando. Pero bueno, lo principal en este sentido es cómo entender el tema de costos y cómo entender esta especialidad para poder, en este caso, incidir y hacerla partícipe en la industria de la construcción. ¿Me dan la siguiente, por favor? Entonces, lo podemos ver con el tema del proceso administrativo, ¿no? De acuerdo a Nava Díaz, el desarrollo de los proyectos por un ingeniero se lleva a cabo con un proceso, ¿no? Estos elementos, 7 elementos que podemos ver desde la planeación, la organización del recurso, en este caso de manera económica, ejecutas, operas, evalúas los resultados, recuperas la inversión, en este caso, y luego de los objetivos, pues vas desde que estimas, ejecutas, controlas y ves rentabilidad de las inversiones. Le damos al siguiente slide, por favor. Podemos encontrar algunas asociaciones de dirección de proyectos. Cuando vamos al tema de la gestión de costos, pues bueno, aquí hace alusión a la anterior versión del PMBOK de PMI, pero bueno, hace igual como si hubiéramos visto más vemos PMI, vemos los procesos o referencias, ¿no? Que van desde la planificación, la estimación de costo, determinación de presupuesto, el control, y bueno, algunas otras como Irma habla de la rentabilidad de las inversiones, pero algo importante que podemos ver aquí. Vemos el tema de la estimación de costos y la determinación del presupuesto. Y es algo que debemos de entender, ¿no? Porque no es lo mismo el estimar que determinar ya un presupuesto con ciertos niveles de información en este sentido y el propósito que le vamos a dar para poder interpretar, en este caso, los datos. Entonces, si me pueden dar la siguiente, por favor. Tendremos una de las definiciones en tema de costos, algo importante que en los años 70, bueno, en el 69, se logró, fue una definición de lo que es la ingeniería de costos. Esto se logró, en este caso, en la constituyente de la Asociación de Costos de México, la Asociación Mexicana de Ingeniería Económica de Costos, una referencia importante. Hay definiciones, sí hay definiciones, pero hay definiciones que hacen alusión a lo que dice una traducción en inglés o lo que dice alguna otra asociación. Nosotros en México tenemos esa definición que a través de miembros de colegios de ingenieros, de constructores, de UMAY, etcétera, llegaron a definir la ingeniería de costos como el campo de la ingeniería en el que se utilizan experiencia y criterio del profesional aplicando principios y técnicas científicas a problemas, ojo, estimación, control de costos y rentabilidad de inversiones. Vemos en este caso, en todo el ciclo de vida del proyecto entre el costo, ¿no? Muchas veces nos catalogamos, a veces en la construcción, como nada más planificamos, estimamos, lo vemos como si fuera en el proceso de la licitación, no, pero va más allá, ¿no? Y eso es importante, esa definición ya tiene, pues ya prácticamente, vamos a cumplir 53 años, la constituyente fue en abril y se dio ya el acta constitutiva en septiembre del 69.
Entonces, ese dato es importante y surgió en este caso esta asociación pues de miembros de colegios de ingenieros, de colegios de arquitectos, del sector de la construcción. Algunos de los fundadores fueron Carlos Uriegas Torres, Carlos Suárez Salazar, el ingeniero Barocio Moll, y varios actores importantes que si hoy habláramos, pues bueno, son referencias en la planeación de la infraestructura de México y pues en los gremios y en el sector de la construcción. Entonces, el siguiente slide, por favor, podemos ver que en la construcción, ¿cómo lo catalogamos? Porque bueno, si bien es cierto, el tema ingeniería de costos habla en general de todo, ¿no? Y nosotros en la industria de la construcción podemos identificar que algo básico, primordial, es el estimar el costo de cualquier cosa, en este caso en el sector, desde la planeación, ejecución, control, o sea, el ciclo de vida del proyecto, pero pues nos vamos a encontrar desde los servicios y de la obra, ¿no? Si hubiéramos visto esta parte. Tenemos sector privado, tenemos sector público, y pues en este caso pues hay riesgos que cada uno de esos sectores va a tener, ¿no? De acuerdo a la normativa existente y de acuerdo a la información con la que tenemos, y pues si tropicalizamos esa definición o esta parte, pues es aplicación de conocimientos. Podemos ver el tema del profesional y los criterios de experiencia técnica, teóricos y prácticos en la industria de la construcción, en este caso mediante principios y técnicas científicos, o sea que matemáticamente vamos a poder demostrar, vamos a poder cuantificar, vamos a poder en este caso llegar a este número o a esta referencia para poder obtener un estimado económico en el proyecto en particular. Y aquí una de las definiciones en las anteriores mesas, el tema de proyecto, pues es único, y en la construcción lo vemos, ¿no? Aunque sea un proyecto prototipo, las condiciones de clima, de altura, de suelos, etcétera, lo hace único como tal, ¿no? Entonces, este caso, en todo el ciclo, ¿no? Planeación, ejecución o control de la misma, pues nos va a dar esa pauta. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues entender cómo vamos a atacar o cómo vamos a poder entrar a ese proceso de la estimación y cómo vamos a poder entender el tema de los costos enfocados a la industria de la construcción. Si me da la siguiente, por favor. Este es uno de los esquemas de las asociaciones de costos que existen en el mundo. Pues México fue una de las 4 asociaciones que pueden ver en la izquierda, fundadoras del International Cost Engineering Council, ASE Estados Unidos, ACOSTE de Reino Unido, DACE de Países Bajos y SMIEC de México. Iniciaron en este caso como un primer ejercicio antes de fundarlo en el 76, al empezar a promover el tema de la gestión de costos, pues cada 2 años se hacían congresos mundiales en cada país, ¿no? O sea, Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos, México, y en el 70, pues bueno, México toca un congreso, el Congreso Mundial. En el 76 en Estados Unidos pues ya se constituye formalmente, en este caso, la International Cost Engineering Council. Una de las acciones en la siguiente slide, por favor, podemos ver que pues era definir el tema del proceso de la estimación de costos. Algunas asociaciones ya tienen mucha bibliografía en este sentido, han desarrollado estándares, normativas o referencias prácticas que pues ya dan paso a estándares, ¿no? Por ejemplo, del ACTM, muchas de esas prácticas provienen de ACE Internacional, y pues lo que se buscaba en este sentido era profesionalizar esa área, ¿no? Así como existe, por ejemplo, que vamos a ver más adelante, el tema de la certificación profesional del ingeniero de costos, como PMI tiene su Project Manager Professional, como ITMA tiene su certificado de varios niveles, pues bueno, también el tema de costos tiene su Certificate Cost Engineer, ¿no? Entonces, el poder atender el tema de costos inicialmente, y sobre todo en la industria de la construcción, parte del entender el estimado de costo, ¿no? O sea, el entender que un estimado de costos, en este caso, tendrá un propósito. ¿Para qué queremos hacer una estimación? ACE International habla que son 4 propósitos principales. Puede haber un propósito para establecer una viabilidad económica, otra puede ser para evaluar una alternativa, otra para establecer el presupuesto, y otra para ser base y control de costos. ¿Para qué es esta referencia importante? Pues podemos ver, si yo requiero en este caso evaluar una alternativa, no voy a tener todo el proyecto ejecutivo completo, no voy a tener todos los entregables, toda la información. Si yo voy a querer en este caso tener una viabilidad económica, tampoco. Pero si yo quiero establecer un presupuesto y contratarlo, pues no voy a hacer con un anteproyecto como comúnmente o con una idea, ¿no? Entonces,
el poder normar y el poder establecer ciertas reglas en las cuales podamos entender cuál es el propósito y con qué información tengo, cómo voy a clasificar en este caso la estimación de costos, nos va a ayudar. En este caso, pues entendiendo de que la estimación de costos es un proceso predictivo, en este caso que se utiliza para cuantificar, calcular costos y en este caso calcular los recursos necesarios para poder en este caso para lo que se necesite en el proyecto, ¿no? Entonces existe un estándar, el ACTM tiene un estándar en el cual hay se llama clasificación de estimados de costos, en el cual se clasifica el estimado de acuerdo a dos características, la primaria y la secundaria. La primaria es muy general y en este caso, inclusive nosotros la podemos, es muy fácil de identificar, ¿no? Es la información con la que contamos. Le llaman el nivel de madurez de los estimados o el nivel de madurez de los entregables. ¿Qué es un entregable? Pues todos los elementos que necesitamos para poder que podemos conocer que son impactadores del costo, ¿no? Que nos van a dar, en este caso, un incremento, un decremento, nos van a impactar en la precisión, pero también se compone de características secundarias. ¿Cuáles son las características secundarias? ¿Para qué lo queremos? O sea, de acuerdo, vimos el propósito. Si nosotros queremos hacer un costo paramétrico, pues nada más necesitamos pues, evaluar entre alternativas, ¿no? O sea, tenemos un anteproyecto y tenemos otro anteproyecto, podemos medir y podemos proyectar. Y pues bueno, en este caso no debemos de esperar precisión en este sentido, ¿no? Porque no estamos comparando peras con peras, manzanas con manzanas. Estamos buscando algo similar, ¿no? Que es algo que muchas veces pues no comprendemos, ¿no? O tal vez tratamos de diferenciar esta parte. El otro apartado, la metodología de la estimación. Hablo ahorita, aplicamos un método de estimación de costos, en este caso un parámetro, y bueno, quieres precisión en este caso con un método de estimación, pues ¿qué requieres? Pues requieres cierta información. Mientras más información me des, yo voy a poder aplicar ciertos métodos de estimación. Puede surgir de una idea, puede surgir en este caso de referencias, de parámetros, puede surgir con cosas cuantificables y parametrizadas o ya podemos analizar totalmente. Y otro rubro, el tiempo y el esfuerzo necesario para preparar el estimado. ¿Cuánto tiempo nos lleva el desarrollar un estimado de costos? Si lo hacemos en 10 minutos, en 20 minutos, en una hora, en 5 días, en 10 días, pues lo vamos a ver que va a estar en función de la información que se tenga que revisar, ¿no? Entonces es bien importante el que podamos entender primeramente el adentrarnos al propósito del estimado para poder clasificar y para poder después a lo que sigue, en este caso si me dan al slide, el entender lo que clasifica el ACTM en el estándar E2516 y hacen sus prácticas recomendadas, las clasificaciones de los estimados de costos que están en función, en este caso como vimos características primarias como nivel de información, madurez. Son 5 clases de estimados, la clase 5 es la que menos información tiene, la clase 1 es la que tiene el total de la información, y entre mayor información y definiciones de los proyectos llegamos a tener, pues es lógico, podríamos decir, que vamos a tener pues mayor precisión, ¿no? Mejores resultados. Y entonces aquí entran las características, ¿no? El uso para cuál le queremos dar, si es para un área funcional, si en este caso es para un diseño esquemático, si es para desarrollar proyectos, presupuestos, factibilidades, pues ya vamos viendo que vamos a ir escalando en ciertos rubros, ¿no? Algún autor a estas clasificaciones les puso nombres a las técnicas de estimación y podemos ver, ¿no? O sea, puede ser desde del preliminar paramétrico, el ensamble y el análisis ya unitario en ciertos rubros, si lo tropicalizamos y adaptamos a la industria de la construcción. Y pues bueno, ya vemos la metodología, en este caso que es la técnica, y el nivel, esperado rango de precisión, ¿no? Bueno, es relevante que estos estudios pues ya van respaldados con pues un estudio con escenarios y estudio de campo, ¿no? Algo que debemos de hacer aquí en México, porque los datos que nos presentan, en este caso estos estándares, pues son Estados Unidos, ¿no? Son de proyectos de otros lugares y donde el comportamiento seguramente es totalmente diferente, ¿no? Y esto da pauta al tema de la precisión del estimado, el entender los riesgos que pueden existir, que van a afectar en este caso la información, ¿no? Hay 6 riesgos sistémicos, ¿no?
Tal vez el más común y el que nos enfrentamos todos, en este caso, es el nivel de tecnología no familiar con el proyecto. Muchos de los proyectos nuevos de innovación que se están presentando tienen un nivel de tecnología que nunca se habían, en este caso, presentado, que es un ponderador impactante, en este caso, en la precisión. Vemos hospitales, vemos centros específicos espaciales, no sé, aeropuertos, vemos muchos elementos, trenes mismos que pues no hay proyectos en este caso similares, ¿no? Son tecnología nueva, en este caso datos históricos que se tienen de qué fechas, ¿no? 30, 40 años y que muchas veces no se aplica correctamente los factores de actualización. Lo actualizan con el INPC, con el huevo, la leche, el pañal, el arroz, con la inflación de la canasta básica, cuando vemos los incrementos tan brutales que se están dando hoy en la industria de la construcción, 2 dígitos en este caso de incrementos en prácticamente todos los rubros, en este caso por 2021, y que si los vamos escalando a 10 años, a 20 años, pues estamos hablando de 200, 300%, ¿no? Entonces es importante este rubro. Otro dato es la naturaleza remota de las ubicaciones, parece de risa, pero hoy en día se da el tema del copiar y pegar y vemos palmeras donde no hay, vemos en este caso acciones para pesca en lugares donde hay sequía, porque vienen copiados, pegados o vienen referenciados de algún proyecto similar, ¿no? Entonces, y pues todo esto va a dar parte y pauta a los riesgos que se pueden ir presentando y que nosotros debemos de ser conscientes, ¿no? Por eso habla de una crónica de un incremento anunciado porque nos damos cuenta, le das al siguiente por favor, nos damos cuenta que llegamos en el sector de construcción, llegamos por ejemplo a una visita de obra y pues vemos un catálogo de conceptos y vemos que está a nivel anteproyecto y pues vemos que todo lo que está plasmado en el catálogo pues pues se ve muy bonito, pero no se va a ejecutar, ¿no? Y que nos va a impactar pues en el indirecto, en el financiamiento de entidades, porque no estamos estableciendo un valor que al final tal vez no se va a dar por estas variaciones y que además nos va a implicar financiamiento y todo lo que conlleva el que se tenga que desarrollar una orden de cambio. Entonces, el entender el tema de la clasificación de los estimados de costos, aquí documenté de los estándares de ACE Internacional, que por ahí plasmo en el libro, documento mucha información en reglas generales, que más adelante les voy a platicar de eso, es que de diversos proyectos existen la clasificación de estimados de costos, o sea, hay para la industria de la construcción, hay para infraestructura de transportes y ferroviarias, y qué es lo que se hace, ¿no? Tal vez muchas veces estas clasificaciones son mal interpretadas porque utilizan la más básica, la de industrias de procesos, plantas químicas, etcétera. Pero la industria de la construcción deberíamos de identificar proyectos. En la última mesa temática que me pareció muy interesante, donde hablaban el tema de detonar otra vez el tema de ingeniería de costos, al final en el tema de las respuestas, pero también donde hablábamos de la documentación, de la información, de los estudios que se deben de hacer, pues hemos hecho en el sector miles de unidades médicas familiares, por ejemplo, y no sabemos cuánto cuesta, ¿no? Hoy en día vemos gobiernos en los cuales todavía están haciéndolo a precio unitario, mejor lo hacen a precio alzado porque no saben en este caso cuánto les va a costar y pues bueno, tampoco tienen la capacidad en respuesta para poder cuantificar, desarrollar esta información. Entonces, ¿qué pasa con la información histórica si nosotros documentáramos? Pues tendríamos los niveles de precisión bastante buenos, tendríamos ya 0 órdenes de cambio o lo mínimo porque ya los extraordinarios los hubiéramos resuelto con un catálogo único, un catálogo universal. Y pues bueno, podríamos hacer estos estudios, ¿no? Donde podemos ver el nivel de madurez de los proyectos y cómo sale un proyecto específico en edificación o infraestructura, etcétera, y cómo va madurando de acuerdo a, pues, avanzando el proyecto, ¿no? Cuando lo tienes en esquemático, cuando lo tienes en ingeniería básica, en avanzada, y cómo se va a ir dando el comportamiento. Hoy lo tenemos a través de los reportes de la auditoría donde nos dicen, bueno, las obras de energía, pues presentan un incremento del 250%, ¿no? Y las obras de petróleos hasta de un 300%. Y dices, bueno, ¿y por qué no hemos estado documentando todo eso? Y eso es algo que la Cámara de la Construcción tenemos esa oportunidad de poder generarlo, ¿no?
yo hablaba del tema y lo vamos a ver más adelante con la parte de las propuestas, porque la potencialidad que se puede dar con el centro de costos aplicado, claro, en todas las delegaciones tendríamos una mayor alcance que el mismo INEGI, ¿no? En cuestiones de cómo opera en las mismas ciudades. Si tenemos 46 delegaciones más las oficinas de representación, INEGI nada más revisa 50 ciudades, 40 y tantas ciudades, pues entonces esa información es importante. ¿Pero qué se requiere? Se requieren datos, ¿no? Se requiere, en este caso, que se documenten. Y bueno, aquí vemos los rangos de precisión, donde, pues, si nosotros nos fuéramos con estos datos en la industria y en México, pues es inconcebible, ¿no? Dice clase 5 con un nivel esquemático, sin información, puede haber incrementos hasta del 50%, ¿no? Vemos ahorita proyectos dependiendo de si son ferroviarios, si son edificaciones, si son hospitales, escuelas, que van hasta del 175%, ¿no? Desde el 60%. Entonces, tendríamos que hacer el estudio sobre cada uno de esos tipos de proyectos y pues empezar a normalizar esa parte y dar soluciones, ¿no? Que una de esas partes es lo que vamos a ver en esta mesa temática. Adelante, por favor. Y entonces podemos ver que podemos entonces identificar que de acuerdo a el propósito del estimado, que la clasificación de la estimación de costos, podemos encontrarnos que tendremos estimados conceptuales y estimados detallados. Los conceptuales, pues es cuando tenemos poca información. Aquí podemos encontrarnos técnicas como el juicio de expertos, juicios políticos muchas veces, ¿no? El político te da el valor, o a veces te lo da un experto, y pues sobre eso se va y sobre eso empiezas a licitar, empiezas a generar. Pero ese valor pues tiene o carece de entregables, carece de información, cuánto tiempo se llevó a hacerlo, con qué técnicas, pues nada más surgió de una charla en cierto tiempo, ¿no? Factores de capacidad, en este caso factores de equipo que se pueden dar en diversos tipos de proyectos. Los paramétricos, hoy en día pensamos que con los paramétricos vamos a resolver y vamos a dar precisión y no es cierto, ¿no? O sea, el paramétrico es en este caso una técnica de estimación conceptual con información, en este caso muy vaga, que nos ayuda a parar un proyecto con otro y pues proyectarlo, pero si queremos precisión en este caso, necesitamos aplicar, sí hay técnicas para el tema de los parámetros para poder darle un parámetro funcional, etcétera, pero sí creo que muchas veces estamos confundidos en esa parte, ¿no? Y el otro rubro es el detallado, ¿no? El análisis unitario de a partir de cuándo se puede hacer. Pues hoy en día vemos que en el sector público se hace a partir de ya, ¿no? Aunque se tenga muy poca información, se genera, y el ensamble, ¿no? Que es cuando ya tomas esa parte de referencias. Clasificaciones, pues en clasificaciones podemos darnos referencias, pues ACTM, ACE tienen 5 clases, Canadá tiene 4. Hoy en día estamos trabajando en la Cámara de Construcción para poder definir un estándar que el Tratado de Libre Comercio o el TEMEC, hoy en día pues, estamos alineándonos a las 5 clases que hoy en día a nivel mundial se genera, que creo que es la parte que nos ayuda más a poder entender y además a poder hacer los estudios. Adelante, por favor. Y bueno, surge un perfil importante, ¿no? El tema de la ingeniería de costos como columna vertebral, pues requiere a un perfil de un especialista que pues todos tenemos algo de eso, ¿no? O sea, yo creo que tal vez desarrollándonos en diversas áreas, un especialista en el cual pues yo establezco o propongo 5 tipos de conocimientos. El principal, el técnico, el normativo, el de administración de proyectos, el contable y el de software, en el cual pues con un equipo multidisciplinario vas a poder en este caso a coordinar todas estas especialidades, y podemos ver, hacen alusión al director técnico de fútbol, dependiendo de si son millennials, o al director de una orquesta, ya si son baby boomers o generación X, ¿no? Entonces es importante esta pauta y es un perfil que surge, Sergio lo decía en algún momento, el gerente de proyecto, exactamente, el gerente de proyecto que va enfocado a la gestión de costos, pero el director de una empresa, en este caso el superintendente de la obra, pues tiene que tomar esta parte, ¿no? Hoy en día, pues en esta slide que podemos ver como reflexión, las normas profesionales de la ingeniería. ¿Qué nos puede dar pauta en esta referencia? Bueno, existe hoy en día normatividad relevante en función para el tipo de sector que estemos trabajando. La obra pública es una, la obra privada es otra. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Pues todos trabajamos con la obra pública,
bueno, la mayoría de las empresas. ¿Y qué pasa con la obra privada? Pues no hay una norma y el sector privado se rehúsa a poder, en este caso, trabajar con el artículo 185 del reglamento y hacer alusión a esas referencias. Pues bueno, en la Cámara de Construcción hemos trabajado y trabajamos durante los últimos 5 años un proyecto de norma, una norma mexicana de la mano con el 11, donde estuvimos 2 años y medio, bueno, 4 años, pero 1 año y medio primeramente en la redacción de la NMX y después en grupo de trabajo, la Cámara de la Construcción, la CEMIC, coordina ese grupo de trabajo de ingeniería de costos. Y bueno, hoy en día ya tenemos normas, ¿no? Tenemos una norma mexicana, NMX C566 2020 de 11, en la cual pues el sector privado puede ya en este caso hacer alusión en esta referencia, ¿no? Esta norma nos va a ayudar bastante porque pues hoy en día muchas de la obra pública está en peligro de extinción, podemos decirlo, en estos tiempos, muy poco se está generando, pero ¿qué pasa cuando entramos en tema privado y qué pasa con las órdenes de cambio? ¿Qué pasa con los reclamos? ¿Qué pasa con, en este caso, con el sustentar? Pues bueno, seguramente tienes que ir al análisis detallado, ¿no? Tienes que irte a poder que te reconozcan esa actividad y eso es lo que busca en la NMX C566 en este caso, ¿no? Bueno, Sabino estuvo participando en el grupo de trabajo y bueno, varios especialistas, ya se publicó en septiembre pasado esa norma mexicana y pues ya es una referencia importante para lo que en un futuro vaya a existir con las modificaciones de la normatividad de obra pública, ¿no? Se trató de que se pudiera en este caso homologar lo básico que tenemos y es la primera norma que existe de costos a nivel Latinoamérica. Y en este sentido, pues bueno, creo que alguien en el jurídico hace algunos años hablaba de que ese logro y esa referencia debe estar, en este caso ya en la sala que tenemos acá de cámara, ¿no? Porque es un hito importante, es como cuando tuvimos ley, reglamentos, etcétera, porque nos va a abonar bastante a este apartado, ¿no? Entonces, esta referencia normativa nos ayudará bastante. No sé si, bueno, creo que tienen algún problema con la presentación, pero cuando hablamos en este caso de las normas que nos van a estar rigiendo en este sentido, es creo que atrás, en este sentido, de las normas que nos estarán rigiendo en referencia, pues también nos podemos encontrar con normas, en este caso técnicas, con otro tipo de normas, ¿no? Si pueden regresar atrás. ¿Qué número de norma nos dijiste? Bueno, la norma mexicana, en este caso, la NMX C566 2020 del 11, es el hito ahorita importante que trabajó la Cámara Mexicana de Construcción. Se publicó en septiembre del año pasado y es, en este caso, como podemos decir, hoy una referencia, ¿no? Tenemos ya en la normativa de obra pública federal pues, el reglamento, pero en la obra privada ya la alusión a la norma de ingeniería de costos en el sector privado, pues hace esa referencia, ¿no? A que el constructor privado pueda resolver sus controversias, resolver en este caso sus contratos y procesos a través de esa norma, ¿no? Porque al final de cuentas una orden de cambio, un reconocimiento de actividades se tiene que hacer pues a través de un análisis detallado y en este caso el análisis detallado, el normarlo, en este caso pues es establecer esas pautas, ¿no? De que se le pague en este caso las prestaciones de seguridad social, de referencias con lo que conocemos como salario real, de que se paguen indirectos, de que se reconozca un financiamiento, de que se tenga una utilidad, etcétera, de que podamos costear el tema del material con sus elementos que lo componen, la maquinaria, o sea, el poder tener una referencia que nos permita tomar en cuenta, ¿no? Y esa norma también es una referencia importante porque actualiza lo que el reglamento hace, pues bueno, del año 2000 que se publicó y que ha tenido modificaciones, pero del año 2000 todavía habla de telégrafos, correos y algunas referencias que pues ya tal vez ya no se están utilizando, ¿no? Ya los gastos generales han evolucionado, se han redistribuido hoy en día y pues es algo que también tenemos nosotros que tomar en cuenta en esa consideración. Entonces, aquí cuando hablamos de normas profesionales de ingeniería podemos encontrar esas, ¿no? Podemos tener normas, en este caso, jurídicas,
donde me gusta mucho esta matriz que presenta el ingeniero José Luis Nava, ¿no? Donde habla de cómo va a impactar, ¿no? En este caso, la norma jurídica, la norma técnica, la norma moral, la norma ética, cómo se va, quién es la autoridad del Estado, el gremio, la sociedad o uno mismo, y al final, cómo se va a dar el acatamiento, ¿no? Para la jurídica es el hombre libre, ¿no? El técnico es el éxito profesional, en este caso la moral es la aceptación comunitaria y la ética, la conciencia tranquila, ¿no? En este caso creo que el tema de la tarea de vincular el tema ético con el desarrollo profesional en cada uno de los rubros es importante, es uno de los artículos que por ahí contribuimos al Colegio de Ingenieros Civiles de México con el tema de la ética en la ingeniería de costos y que, bueno, el ingeniero Nava trae muchas referencias interesantes, ¿no? De los comportamientos éticos, de referencias. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿por qué hablar de este especialista, no? Hoy en día, si nos damos cuenta, si hablamos del área de costos, pues muchas micro, pequeñas y medianas empresas pueden decir, bueno, yo no tengo esa área de costos. ¿Por qué no la tengo? Porque no la pagan. Porque hoy en día existe una pulverización, en este caso en la redistribución de los gastos generales y de la oferta en la cual pues no te permite, o sea, a veces hasta ni tener al superintendente tiempo completo, ¿no? Porque no te lo pagan en este sentido, ¿no? ¿Y qué pasa con este profesional? Bueno, aquí hablan del estimador de costos. Este es un manual de perspectivas laborales de la Oficina de Estadística de Estados Unidos, donde pues uno de los perfiles que mayor crecimiento tiene y de especialidades que mayor se va a requerir hoy en día es el estimador de costos. Vemos, por ejemplo, aquí los que más requieren, en este caso en Estados Unidos, marinos, arquitectos, industriales, civiles, la cantidad de profesionales y cuántos se puede que se requieran. Lo vemos hoy en el tema de costos, ¿no? O sea, no un ingeniero de costos, pero sí un analista, ¿no? ¿Qué problema es el tener, en este caso, un analista en una empresa constructora? Y pues bueno, formarlo, tener y después lidiar con la salida y regresar, etcétera. O tal vez contenerlo, ¿no? O sea, simplemente el tener en este caso en tu staff a ese perfil como tal. Y pues también existe después un problema, ¿no? El problema del tercero, ¿no? De qué tan confiable es un tercero hoy en día con toda con todo lo que existe fuera de, entonces que lo vamos a ir viendo. Entonces es importante hablar de este especialista. Hoy en día el sector privado pues cobra relevancia, ya empresas en este caso que ya están en tema de atracción de inversiones, el tema de que tienen en este caso ya áreas de infraestructura, pues están requiriendo ingenieros o especialistas en el área de ingeniería económica, financiera y de costos, ¿no? Ingenieros estimadores de costos, ingenieros de costos, cost managers en este sentido, y en este caso ese es el auge que se va a requerir, ¿no? Porque se requieren técnicos en este caso para poder proyectar el tema de la infraestructura, porque tengan esos conocimientos en evaluación de proyectos, etcétera. Lo que sigue. Hay varias especialidades en el tema de la ingeniería de costos. Tal vez nos enfocamos cuando hablamos de costos vemos el analista, ¿no? Y el análisis, pero no nada más es ese, ¿no? O sea, podemos ver que lo podemos ver en el sector público y el privado. Pues el sector público consume mucho el tema del tema de costos, ¿no? Los supervisores de costos, los que son fiscalizadores, los que están en el tema de auditoría, los que están en el tema de la dependencia como tal, en este sentido. Y pues bueno, vemos a especialidades como el tema de la escalación. El ajuste de costos hoy en día es una de las especialidades que no muchos dominan en este caso, o no muchos perfiles se tiene como tal. El tema del reclamo de los gastos recuperables en este sentido también hoy en día están de moda, podríamos decir, por todo lo que está sucediendo. Los ingenieros de control, de planeación, en este caso son ingenieros de costos. ¿En dónde se dan? Pues en algunos lados los podemos ubicar más en el sector privado, otros en el sector público. En el tema de evaluación también se puede desempeñar y, como podemos ver, se puede desarrollar en todo el ciclo de vida de los proyectos y en el sector público y en el privado. Adelante, por favor. Hay en este caso certificaciones profesionales en el tema de costos. Como les comenté, cuando se crea la International Cost Engineering Council en el 76, pues se hizo un ejercicio con las 4 asociaciones de costos. Cada 2 años se hacía un congreso mundial, se sigue haciendo.
Y en el 76, con el fin de mejorar en este caso la práctica de la ingeniería económica y de costos, se decide promover una certificación profesional del ingeniero de costos, ¿no? Es como el PMP, Project Manager Professional de la Asociación de Dirección de Proyectos. Aquí es el CCP, Certificate Cost Engineer, el ingeniero de costos certificado, que de los 4 países que primeramente lo promovieron, 3 siguen hablando del mismo perfil, Certificate Cost, ingeniero de costos engineer. Cambió su CEE por CCP, y ya dio varias referencias, pero entonces ya tenemos esa pauta, ¿no? De que podemos buscar este rubro y poder buscar estándares. Cada país tiene su certificación acreditada por el ISEC, pero es importante, ¿no? Muchas veces buscamos un país o buscamos otro. Lo importante, ¿cuál es? No puedes estar tú en Estados Unidos, puedes estar en Italia, pero lo más importante cuando estamos en un país es el marco normativo que nos va a regir en el país. Y pues bueno, entonces muchas veces vemos a muchos que van para allá, pero pues de todos modos, si no conoces primeramente la base, que es tu país, después no puedes generar. En Estados Unidos hay diferentes formas, diferente referencia, entonces es importante esa pauta. Lo que sigue, aquí Sabino es uno de los Certificate Cost Engineers de certificados que existen actualmente. Hay certificaciones profesionales, como pueden ver, a través de las asociaciones de ingeniería de costos a nivel mundial. Hay un perfil también profesional que podemos ver a través del Colegio de Ingenieros Civiles de México, profesional de ingeniería de costos, que nada más lo emite el colegio, por área de profesiones. Y hay una certificación también técnica en habilidades. Esa es la importante que haría alusión, ¿no? La problemática del tener al especialista. Hoy en día, pues vemos especialistas y pues algunos me pueden hablar de muy buenas experiencias y otros también de muy malas experiencias, ¿no? Porque tal vez no se le ha dado la formación del ingeniero de costos como tal. O sea, se le da la formación del analista o del capturista de costos. Y actualmente, por ejemplo, la Cámara Mexicana de Construcción tiene 2 certificaciones que son de habilidades y conocimientos de conocer. La 0219, el estándar de competencia en análisis de precio unitario para formar al analista como tal. Y en el 1124, estándar de competencias en operación de software de análisis. Estas certificaciones son certificaciones básicas, no requieren título profesional. En este caso, pues es quien desarrolla las habilidades, cualquier persona puede hacerla. Pero yo considero que esta referencia es importante para que lo podamos promover a través de las escuelas, ¿no? Cualquier ingeniero, cualquier arquitecto egresado que vaya o que podamos buscar debe de ser un ingeniero que esté al menos certificado para operar, o que sepamos que sí lo sabe, porque seguramente cuando buscas a un analista ves, pides currículums, y ya cuando te llega y empiezas o lo pones a prueba, pues sí, lo participó, pero ¿y dónde está la base de datos? ¿Y dónde está esto? Yo requiero eso. O sea, no se les enseña a poder desarrollarlo como tal, ¿no? Se convierten en capturistas, operadores de software, y hoy en día eso se ha estado detonando de mala manera, ¿no? Hoy en día... Que yo me anoté por aquí, perdón que te interrumpa, pero ¿se enseña costos en las universidades en México? Va con esto de las habilidades. Claro, depende mucho de los programas académicos. Esa es una muy buena pregunta, porque la mayoría de los programas académicos de ingeniería civil hoy han retomado en sus planes de estudios una materia que es presupuestación, o en este caso, ¿no? Muchas veces lo mandaban a la materia de construcción, había varias edificación o procesos. Entonces, no se le daba esa importancia, ¿no? Entonces, en ingeniería civil, al menos en los programas académicos que conozco, por ejemplo, Universidad de Guanajuato, La Salle, etcétera, sí hay un apartado, pero se enseña costos a qué nivel. Se les enseña precios unitarios. Recordemos, costos requeriríamos que se le enseñara desde la estimación, el proceso, el paramétrico. O sea, nadie te sabe hacer un parámetro o un análisis de ensamble si no estudias una maestría en evaluación o si no estudias en un posgrado como tal.
Pero esa importancia es relevante porque, por ejemplo, arquitectura, habría que ver los planes académicos si sí lo toman en cuenta esta materia, ingeniero arquitecto, ingeniero constructor, bueno, creo que sí aquí en programas, pero hay otros programas académicos, licenciados de diseñadores interiores o industriales enfocados, pero inclusive hasta las mismas otras ingenierías, ¿no? O sea, ves, por ejemplo, llegas eléctrico, mecánico y no tienen un apartado de costos, el industrial lo ve de manera diferente por procesos. Ahí empieza Entonces, cuando ya todos entramos a esta parte en cómo la vamos a ver, es importante, ¿no? Y entonces, hoy en día algunas universidades han estado buscando ese esquema de poder tener que los estudiantes ya salgan con esos certificados de conocer, que nos ayudaría, ¿no? Porque si sabes que si yo quiero a alguien, al menos sé que ese estándar es muy sencillo, es muy básico, es muy fácil, o sea, realmente es poder hacer un análisis de precio que muchas veces no se sabe hacer por el profesional, pero también es uno de los estándares más pirateados en este caso, que podemos decir hoy en día en México, ¿no? Hace un año el INSIC sacó una campaña de ojo con tus certificaciones, porque hay muchas certificaciones sociales que dicen yo te certifico en el S0219 y te dan un diploma. Ya me acuerdo que hace tiempo llegaron ciertas empresas de que, oye, es que yo me certifiqué, ya me busqué en el RENAP de conocer y no estoy, pues no, efectivamente. Entonces, algo importante es que se acerquen a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para certificarse, en este caso, en estos estándares. Es en este caso, una certificación que es presencial, o sea, tienes que estar en las instalaciones, y si es de delegaciones, pues desde las instalaciones te graban y se hace una evaluación. Es algo muy sencillo, muchas le tienen miedo a esta parte, pero es algo que toda persona, todo analista debe tener, y es la base de la pirámide para la formación en el tema de si quieren ser un futuro ingeniero de costos, pero algo importante como parte de Cámara es algo que puede ir promoviendo, en este caso, la delegación a las dependencias públicas, al sector privado, a las empresas, para que puedan detonarla como tal. A la que sigue, por favor. Entonces, es importante este rubro y pues creo que va muy de la mano con esta pregunta, Francisco, con la ingeniería económica, financiera y de costos, ¿no? Todo este conjunto que nosotros podemos ver, en Italia, por ejemplo, hablan de que cómo se traduciría el TCM, en Total Cost Manager, que es la metodología de ACE, como ingeniería económica, financiera y costos. El que podamos requerir el conocimiento de costos para evaluar inversiones, para construir, calcular costos de operación y mantenimientos, los temas financieros, las tasas internas de retorno, los análisis de costos también particulares, o sea, pero la factibilidad económica, o sea, va desde todo ese perfil, ¿no? Y entonces ya después de eso nos podemos ir a los programas académicos, ¿no? O sea, ¿qué sí se enseña en México para poder especializar en estas áreas? Y pues podríamos decir, bueno, el ITC tiene en sus maestrías, pues una materia enfocada tema de análisis de costos, ¿no? Y te lo complementa con la administración de construcción y generar proyectos, tal vez con ingeniería económica, con planeación, programación, etcétera. Pero hay programas académicos especializados en los cuales puedes ver el tema de costos como tal, ¿no? Por ejemplo, en Guanajuato está un programa académico donde yo soy profesor de ese posgrado y soy ya también egresado, que es especialidad en economía de la construcción. El economista de la construcción, en este caso, es un programa académico que se trajo de España, de la Politécnica de Valencia, hace más de 27 años. El economista de construcción, así se le conocen en Francia, por ejemplo, en Europa se le conocen a los ingenieros que están especializados en cuantificación de cantidades, ¿no? Que están especializados en estudios desde la factibilidad económica de los proyectos hasta la estimación como tal, ¿no? Entonces, ahí te da una proyección de que desde que sabe hacer evaluación de proyectos, estudio de factibilidad, hasta el analista que pueda hacer. Hay perfiles todavía más especializados, por ejemplo, la especialidad de costos de construcción que trae la UNAM, la FES Acatlán en este caso, y es un programa académico que ya tiene mucho tiempo, pero es enfocado a los precios unitarios nada más, no sé hacer el precio unitario. A veces hasta les dejan hacer el costo de una hamburguesa, ¿no? Como referencia. Pero, o sea, el análisis detallado. O sea, podremos ver las opciones de especialización como tal. La sociedad de costos con la Escuela de Ingeniería Municipal se promovió una especialidad de costos, maestría.
Y hace 4 años, en este caso, se le puso en la mesa el poder desarrollar un programa académico, en este caso de costos, una maestría, en este caso con el cual estaba el ingeniero José Luis Sandoval, de vicepresidente de instituciones. Entonces, ese tema importante, ¿no? El poder complementar, porque es una de las carencias que hoy en día se tiene, ¿no? Y que todavía se tiene que ir enfocando más, porque hoy en día no nada más ya vamos a tener la NMX, no vamos a tener en este caso el reglamento, ya viene el tema de acción público-privada y cómo se va a normar, cómo se va a regir, cómo se va a trabajar, es la misma normatividad, va a cambiar, se mantiene, cuál se toma. Entonces todo eso es importante. Adelante. Algo que podemos hacer hincapié es esto, ¿no? O sea, ¿qué se debe de aprender en la construcción? ¿Qué se debe de enseñar? Pues bueno, no nada más quedarnos en el análisis del precio unitario. Pues sí, tú le pides a alguien que haga una estimación, en este caso, y te la hace a precio unitario. Sí, bueno. Y si le dices, oye, sácame un costo paramétrico, no te lo vas a saber hacer, ¿no? Oye, tengo un tanque elevado, ¿cuánto me cuesta el de 100 y cuánto me cuesta el de 200? Pues no me cuesta 2 veces, ¿no? Es de risa, pero a veces lo hacen así. Y los ves así y en gobierno, ¿no? A veces en referencias de gobierno. Entonces, es importante que podamos ir entendiendo y comprendiendo de qué necesitamos ir adentrando primeramente al sector, a la academia, a la educación, para poder promoverlo. Y entonces, ¿yo qué propongo? Pues en este caso, factores de capacidad, parámetros, precio unitario, que en este caso es algo que yo abordo en reglas generales de presupuestación, de que se tiene que al menos comprender un poco de estos rubros para que cuando ya entres al análisis detallado, pues conozcas ya tan a detalle para poder interpretar todo esto, ¿no? Adelante, en la siguiente. Y en este caso, pues, ¿por qué cuando entramos al tema de el propósito del estimado? Bueno, el método de precios unitarios, en este caso, una forma de contratación que tenemos actualmente en México. En muchos países, en este caso se da para el sector público. Es la forma más común de pago y tal vez la más antigua que llegamos a tener. ¿Por qué? Porque en su momento la tecnología no nos daba para que pudiésemos tener los proyectos completos y pues en función de lo que tú avanzabas, yo te pago, ¿no? Como salgan los planos, te voy pagando, ¿no? Parece de risa, pero hoy en día sigue pasando, ¿no? Tenemos el doble, el triple, el cuádruple de tecnología, de información, de avance y seguimos así hoy en día, ¿no? La más común de pago, base precios unitarios, remuneración pago total por unidad de concepto de trabajo terminado, ¿no? Ojo, ¿qué dice la normatividad aquí de obra pública? La aplicación requiere la totalidad del proyecto ejecutivo, con planos de detalle, especificaciones de construcción, normas de calidad, una cuantificación precisa plasmada en un catálogo de conceptos. Es utópico a veces esto, ¿no? ¿Será cierto? Están las especificaciones. Primero las especificaciones. ¿Quién cuenta con especificaciones hoy en día actualizadas? Eso es algo de la mesa temática pasada. Las especificaciones que hoy en día nos rigen, ¿cuáles son? Tal vez las únicas vigentes son las de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y que están, en este caso, todavía algunas de hace 20 años, ¿no? Las últimas revisiones en algunas tienen más de 20 años o 15 años que no se han modificado y que no se han actualizado en rubro. Las que tenemos ahorita actuales, ¿cuáles serían? Las del IMSS, que son las más completas hoy en día seguro, pero que ya esa normativa y esa tecnología ya cambió, ¿no? La tecnología que tú decías, la UNAM en este caso, ¿no? Recuerdo, revisaba las explicaciones de la UNAM y hablaba, yo creo que no sé de cuántos años era la especificación, pero hablaba que la Simbra eran 8 usos hasta 10, ¿no? Ya le ponen hoy en día la especificación la que le dé la calidad correspondiente, ¿no? Entonces, hoy en día las especificaciones que existen de las dependencias, hay dependencias estatales que sus explicaciones son 5 páginas, 10 páginas, y lo único que traen es la tabla de cuantificación del acero para fines de pago. Te dicen que la Simbra son 6 usos, común y 3 aparente, y ni siquiera ya es hoy en día con esa, no se paga en esa parte, o sea, que hay que actualizar en este rubro. Y no existen especificaciones. Ahora, existen la cuantificación precisa
¿existen la totalidad de los proyectos? Pues no, y muchos de los proyectos y muchos de los problemas que hoy en día tenemos es que vemos un proyecto que se fue tanto porcentaje, 100, 200%, y decimos que es corrupción, ¿no? Es falta de planeación en este caso, y al final se convierte en corrupción porque el funcionario o el encargado de esto, pues omitió o generó o no supo resolver, en este caso de forma técnica, en este caso este problema que escaló a tanto, ¿no? Y entonces el entender esta parte, que muchas veces aplicamos este método de precios unitarios de forma incorrecta y queremos resultados, pues, precisos, ¿no? Y es obvio que si está mal el proyecto, si está mal la cuantificación, pues vamos a tener en este caso resultados muy desviaciones importantes. Y lo peor es que no lo hemos medido, o sea, no hemos medido en qué nivel de madurez se nos presentan estos proyectos y cómo termina y cómo sería en este caso en la condición real y actual para poder corregirlo. Ese es un estudio que deberíamos de hacer en este caso en la Cámara de Construcción para ver en este caso los niveles de madurez de ciertos proyectos, ¿no? Adelante. Podemos ver que hoy en día el método del precio unitarios, en este caso, podría decirles que en México la forma, la estructura, lo que se tiene hoy en día, pues es mucho, ¿no? Desde el 67 con el Tratado de Costos, Tiempos de Edificación del ingeniero Suárez Salazar, y la normatividad que pues fue dándose de la mano con la Cámara de la Construcción, pues podemos encontrar que la estructura del precio unitario hoy en día en México, o sea, como se paga, es la más benéfica y la mejor que existe a nivel Latinoamérica, podríamos decir, ¿no? Tenemos la bondad de que nos permiten cobrar un financiamiento. En algunos lugares los gastos generales solamente son, el factor de sobrecosto es el gasto general y la utilidad. Y es de ley que tiene que ser un tanto por ciento, es más, ni se calcula como tal. En algunos otros lugares, el costo de la mano de obra ni siquiera te permiten, se permite poner las prestaciones, ¿no? Si quieres. Si no, parece de risa, pero hay mandatos supremos o referencias donde se les olvidaron poner, en este caso en el costo de la mano de obra, que le pusieran en este caso las prestaciones, y ya después hay correcciones donde dice, ay, se le va a poner en este caso, pero pues uno se agarran de cierto rubro. Entonces, la estructura en la que tenemos y lo que hemos desarrollado aquí en México da una pauta para que se pueda hacer un estándar, una base, y que tenemos todos los elementos para cobrar de la mejor manera la estructuración de este costo, ¿no? Hoy en día la Cámara Mexicana de la Construcción está haciendo bastante. El programa de desarrollo empresarial que hoy en día implementó le ha permitido desde los últimos años pues que accedan todos los afiliados a los catálogos de costos gratuitamente y que hoy en día todo el afiliado pueda entrar y cursar un curso de mejores prácticas en análisis de precios unitarios, ¿no? Análisis de costos. Entonces, hoy en día en este caso ya no se queda en nosotros, pero sí, en este caso necesitamos ir más allá, ¿no? El entenderlo, el aplicarlo, el combatir en este caso podemos decir, la interpretación del reglamento. Me ha tocado ir en algunos lugares con ciertos personajes que dicen, el reglamento está para interpretarse. Oye, ¿cómo? Espérate. La Cámara Mexicana, si tiene en este caso una duda, una problemática, el órgano de consulta del sector de construcción, ve con la Cámara de Construcción y te puede en este caso orientar, ¿no? Entonces, este rubro es interesante, cómo lo tenemos, el financiamiento. Me ha tocado, por ejemplo, en algunas referencias te hablan de que el financiamiento tiene que ser cero, si no los concursos no van a, si no vas a perder en este caso. Y no es cierto, vamos a ver que mientras nos permitan cobrar ese financiamiento y mientras veamos las condiciones, en este caso reales, y podamos conocer a detalle cómo se hace y la importancia de conocer cómo es nuestro cliente, pues ese financiamiento va a ser impactante en este rubro, ¿no? Los precios alzados hoy en día te dan financiamientos hasta de 4%. En algunos estados están dándote un porcentaje de anticipo. Cuando terminas te pagan un porcentaje y después finiquitas. Los financias la obra del 100% durante un año prácticamente, ¿no? Y el financiamiento, las tasas de interés, ¿en cuánto están? Entonces, la tasa de interés anual, pues es el financiamiento mínimo, o sea, es ese financiamiento como tal, ¿no? Si la tasa de interés que vamos a tener anual es de 18, entonces entre 12, ese es el financiamiento mínimo, 1.5, 2%, ¿no? Si tardan en pagarte, pues va de 2, 3, 4, 5 hasta 6%. Entonces, ese es un rubro interesante. La utilidad, el establecer la utilidad, parece hoy en día que el ser aspiracionista a tener en este caso rentabilidad
La parte ética. es malo, pero es algo ético también el que si tú presentas una utilidad y ni siquiera tienes una rentabilidad, ¿qué estás haciendo? No tienes que pagar sobre esa utilidad ICR, PTU, etcétera. Y si ese valor es menor que la inflación o en otros indicadores, ¿para qué estás en este caso trabajando, no? Hay una apartado importante que por ahí desarrollé el método de la utilidad, el método RS, donde ponderamos en este caso con indicadores económicos podemos construir la utilidad. O sea, si yo te pregunto cuánto quieres ganar, en este caso, a todos se nos viene un número, ¿no? Un número universal que proviene, pues, de cierta, pues, usos y costumbres, ¿no? Tal vez el 10% del diezmo que se pagaba a los señoríos, a la iglesia, etcétera, etcétera. Y pues no estaban tan mal, ¿no? O sea, si veías, en este caso, si le quitas impuestos, te da una inflación, un 7%, un 8%. Libre, pero hoy en día, pues los proyectos particulares, pues llevan riesgos, ¿no? Y en este caso, pues el llegar con un proyecto, en este caso, voy a redundar, un proyecto, sin nada, pues tú estás estimando a precios unitarios y no sabes si las cantidades y esto va a ser, y lo que tú estás estimando pues, se vuelve, pues, una basqueada, se vuelve pues, utópico, ¿no? El siguiente, por favor. Y bueno, yo lo que propuse en su momento fue una metodología para estimar el tema de costos, viéndolo de lo general a lo particular. Le llamé reglas generales de presupuestación, donde se muestren los principales métodos de estimación a dar a conocer a detalle para después entrar a las mejores prácticas. Si le das a la siguiente, por favor. Y lo resumí en un tablero, ¿no? Le llamé la tabla periódica del análisis detallado de los precios unitarios, donde 74 elementos agrupados en 7 grupos de elementos nos van a dar, en este caso, terminología que cualquier persona, cualquier profesional puede encontrar y que son parte para hacer el análisis de precio unitario. O sea, si vamos del grupo de procesos de los estimados de costos, en el cual entendemos el estimado, entendemos la clasificación y las técnicas de estimación, llegamos de lo general hasta lo particular, o sea, hasta el detallado. Y de ahí podemos entender es que eso ustedes pueden ver a la derecha con el amarillo. Nos vamos a la izquierda con el naranja, donde está la terminología general que abarca desde el catálogo de conceptos, del concepto de trabajo, cómo se construye el catálogo, cómo se establece la unidad de medida, la regla para codificar, el entender la especificación general, la particular, llegando al precio unitario, y después podemos ver los elementos que componen el costo directo, ¿no? Materiales, mano de obra, maquinaria, los elementos de los indirectos, de factores sobre costo. Y bueno, con eso podemos llegar al análisis del precio unitario, pero algo importante, ¿cómo vamos a poder actualizarlo? Pues en la parte inferior están las técnicas de escalación, en las cuales, pues bueno, tenemos información histórica, información de relevancia para poder llegar a hacer el ajuste de costos, el índice de precio, un factor de actualización o el establecer una fórmula polinómica. Entonces, eso es importante, ¿no? El tratar de poder llegar a las universidades, a llegar a lo más básico, a que pueda ser un tema de interés. Hoy en día, las personas de costos, a las personas que las mandan de costos parece que están castigadas, ¿no? El arquitecto quiere trazar, echar líneas, ¿no? Quiere proyectar y lo mandan a cuantificar o lo mandan a costos. El ingeniero quiere estar en la supervisión y lo mandan a costos. Y es lo malo, o sea, y además lo mandan a un recién egresado, ¿no? Entonces hay que formar en este sentido y hay que ir, en este caso, promoviendo esta especialización. Adelante, por favor. Y bueno, además de que cuando hacemos la estimación, que algo importante que comentó Francisco al inicio, el control, ¿cómo lo voy a llevar a cabo, no? El desindexar todo lo que es el uso y manejo del software. Sí es importante, hoy es una herramienta, pero nosotros cuando hacemos una estimación, pues debemos de documentar esa estimación. Tenemos que tener una bitácora del presupuesto o del proyecto para poder, en este caso, saber si el proyecto fue estimado bien, cómo fue la táctica, cómo fue la estrategia, si detectamos, en este caso, errores, etcétera. ¿Por qué? Porque mucho de eso no se documenta. Y cuando realizamos la estimación de costos, pues si no lo documentamos, cuando se termina, se queda olvidado. Si no lo hizo, en este caso, el analista, se fue, o quién lo hizo, el superintendente, o quiénes participaron. Cuando se pierde la licitación o se documenta, ahí se arrumba, ¿no? Regresa una nueva, se retoma ese proyecto con todos los errores que se llegan a tener, no hay una retroalimentación. ¿Y qué pasa cuando se gana? ¿Qué se gana? Se gana dinero, se gana un dolor de cabeza
¿Quién es el culpable de que estemos cobrando tan barato, de que no se haya estimado esto? O sea, ¿quiénes participaron en el sistema? Ya nadie sabe, ¿no? El culpable es el analista. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer, yo hablo de desarrollar elementos de la gestión de proyectos. En este caso, yo hablé de un plan de estimación de costos aplicado, o sea, hacer mi bitácora de costos en la cual pues yo documento mi proyecto, si es a precio unitario, si es tal, quiénes participaron, quiénes tomaron las decisiones, qué documentos se generaron, cuál fue la primera corrida, cuál fue la segunda, cuál fue la definitiva, cuáles fueron las tácticas y cuáles fueron las estrategias. O sea, necesitamos tener esa referencia, ese control para poder decir, ¿sabes qué? Mi bitácora me dice que esto es una crónica de un incremento, que esto me va a generar problemas, o que esto, en este caso, tal vez ya lo ganaste y no sabías que por estrategia habías hecho X, Y cosas, controles de cambio, que el superintendente ya no está, ya está otra persona, no lo supo, ya no lo ejecutó y ni siquiera lo pidió en la orden de cambio, ¿no? No se va a ejecutar esto, sí se va a ejecutar esto, va a haber cambio de especificaciones, entonces es bien importante que lo podamos plasmar y que podamos desde aquí, en este caso, implementar la gestión de proyectos aplicada a los costos. La que sigue, por favor. El plan de preparación del estimado, pues bueno, yo hablo de 7 rubros, los datos generales, en este caso es como un charter de proyecto, el tema de elementos de estimación directo, de estimación de factores indirectos, que es una relevancia, la ley de la relevancia, ¿no? Lo paretiano en los formatos, de identificar lo más relevante que nos van a dar las restricciones de que el proyecto, pues al menos sea rentable, ¿no? Muchas veces si vemos los indirectos, cuánto nos pagan y cuánto existe, si nosotros sacamos nada más los indirectos relevantes que nos van a llevar este proyecto, ya tenemos el número, el dato. El reglamento nos dice que, en el artículo nos dice que es el resultado del importe dividido entre el costo directo. Muchos sacan que es un monto, un porcentaje máximo que no se debe de pasar, pero son los requerimientos particulares. Entonces, eso hay que tener en cuenta, la planeación integral, el rubro de la estrategia de escalación y el control de cambios. O sea, todos una serie de formatos que los podemos ir documentando para poder llevar a cabo pues una mejor gestión en tema de costos. La que sigue, por favor. Hay que romper paradigmas. Por aquí, no sé, bueno, este es más millennial, pero o centennial, con el tema es la serie Invencible, ¿no? Hay que romper los paradigmas, en este caso. Hay frases que muchas veces nos quedamos con prácticas que de tanto repetirlas se convierte en algo común, la mentira dicha 1000 veces, pues se convierte en realidad, ¿no? Esto se hace así aquí siempre, desde que yo llegué, etc. Imagínate si tienes 10 años, 15 años, 20 años haciéndolo y lo hacemos mal, ¿no? El establecer valores de indirectos, de costos, de factores del salario real, que a veces dices que no pueden ser tantos días, nada más porque el formato te dice eso, no. Y muchas veces hay que tener hasta cuidado en los formatos, ¿no? Muchas veces a mí me da mucho coraje cuando veo a las dependencias que les ponen 0 en algunas cantidades, o les dan ciertos valores que hacen que se incidan porque les dan una restricción en este caso. Y entonces de ahí empieza esa parte del paradigma, ¿no? Es que no me puedo pasar de esto, no puedo llegar a esta parte. Entonces hay que ser responsables con el tema de la estimación y el proceso. Lo que sigue, por favor. Y bueno, finalmente es el tema en peligro de extinción. Pues el uso y el manejo de software ha sustituido este especialista. Si bien no hay mucho especialista como tal, como la ingeniería de cosas, como la certificación, etcétera, cuando vamos ya hablando del analista o del especialista, podemos encontrar también mucho capturista, ¿no? Mucho capturista que hoy en día, pues con el boom comercial, pues nos invitan a que cursemos una capacitación, que nos ahorremos años, en este caso, de estudio y que nada más, en este caso, trabajemos en un software, ¿no? Pero todo el rubro importante de lo relevante, pues en dónde se irá, ¿no? Y importante que se ofrezca la capacitación, por ejemplo, en el CIC, título, cédula profesional, experiencia, formación en el área de construcción, cuando son los estándares también, que estén certificados en el mismo estándar, la que sigue, porque nos podemos encontrar con lo siguiente, ¿no? Publicidad. ¿Te imaginas una secretaria armando presupuestos y licitando? Pues bueno, recuerda que en este caso aprende la estrategia para integrar presupuestos acertados y ganadores, construye el negocio que amas, vive la vida de tus sueños y no pierdas tiempo en este caso, no ahórrate años. En este caso es importante este rubro, ¿no? Por eso la importancia. Técnicos, administración de proyectos, legales, contables, nos van a dar este plus para que no suceda esto.
Lo que sigue finalmente, ¿qué propuestas podemos en este caso tomar en cuenta? No sé si la que sigue, por favor. Bueno, la ingeniería civil, una de las especialidades técnicas es la ingeniería de costos. Bueno, esta es una de las, en unas reuniones que tuvimos con el ingeniero Luis Rojas con sociedades técnicas, podemos ver que alguien que, bueno, una de las ramas de la ingeniería, o la ingeniería civil, por ejemplo, una de sus especialidades, tenemos de hidráulica, tenemos estructuras, tenemos infraestructura vial, etcétera. Ingeniería económica de costos es una de ellas, ¿no? Entonces es importante ser ese equipo. Lo que sigue, por favor. Y finalmente, la obra pública, ¿qué problemas tiene? Podemos encontrarnos cómo se da el tema de la contratación, precios unitarios, alzados, mixtos. Se puede dar a través de asignación, invitación, licitaciones, por las dependencias, y existen problemas. Adelante. Podemos encontrar algunos de los problemas relevantes, ¿no? Uno de los problemas que tal vez aquí atañe a la Cámara es el tema adjudicación de contratos a precios bajos, ¿no? Los contratos que se van pulverizando, que se van generando, o tal vez tienen muy poco recurso presupuestal y se ejecutan, pues es un grave problema que tenemos que romper ese paradigma, ¿no? Demostrarles con información de que esto cuesta más y que pone, en este caso, en peligro la calidad y el recurso. La ley y el reglamento a veces se interpretan, ¿no? Muchas veces a eso nos enfrentamos. Hay algunos artículos en los cuales no te dice cómo, te dice, la ley te dice el qué, el reglamento dice cómo, pero todavía se quedan en ciertos rubros cómo poder operar esa parte. La pulverización de los costos indirectos. Hay algunas referencias, sobre todo aquí en Cámara, en algunas publicaciones, donde los indirectos, los porcentajes del indirecto, del financiamiento, de la utilidad, se han ido pulverizando, han ido bajándose. Hoy en día se manejan valores de risa, podríamos decir, que si los sacamos de forma ya en valores, ni siquiera podemos cumplir con las referencias. Entonces, creo que esa pulverización se ha dado a través de la estadística. ¿Qué hacen en este caso? Agarran las propuestas, todos los toman de referencia, las promedian, los valores de las propuestas de los que presentaron, en este caso indirectos, de utilidad, y ya sacan esos parámetros. Si no es así, debemos de hacerlo de acuerdo a los requerimientos. Y la política de hacer más con menos en algunos lugares, o sea, tanta transparencia les da que publiquen el valor y que pues tal vez el valor sea incorrecto, sea menor o bajo, y ¿qué hace? Pues la subasta inversa, ¿no? Y que ahí pues, se pone entonces a pelear sobre un riesgo. Ya finalmente, en este caso, ¿qué se propone en este caso? Y que creo que puede ser una de la aportación importante para la mesa temática en el tema de costos. Si le puede dar a la siguiente, por favor. Implementar, en este caso, buenas prácticas a través de unidades de costos. ¿Qué es una unidad de costo? ¿Qué hacer en este caso? Nosotros hicimos en la Cámara de Construcción un centro de costos. Partió el programa piloto en Guanajuato como un centro estatal de costos en la delegación, y en la Cámara Nacional aquí hicimos un Centro Nacional de Ingeniería de Costos para generar información de valor, de estadística, de documentar datos que profesionalizaran al ingeniero de costos, que se pudiera aplicar a iniciativa pública, privada, a funcionarios de gobierno en este rubro, que se realicen estudios, en este caso regionales de costeo, que se establezcan parámetros de gastos generales, o sea, los estudios de indirectos, que demostremos que, pues, al menos si traen un 20 y tantos %, pues bueno, es que tú estás pidiendo esto, y esto es 30 o 30 y tantos o 40. O sea, hoy en día estos valores deben de estar respaldados de un estudio, y no lo están. O sea, hoy en día vemos que todos dicen es tanto, pero no hay un estudio que lo contraponga. Entonces, si no se publican, pues no va a haber y no existirá. ¿Cuál es el objetivo de la Cámara? Tener empresas rentables, ¿no? Que sea, en este caso, a través de una idea de costos que pueda ser una columna vertebral del Instituto de Planeación. Estamos hablando ahorita del Instituto de Planeación. ¿Y qué pasa si planeamos y hacemos esto y si los valores que le damos son incorrectos, ¿no? Si lo agarramos y lo actualizamos con inflación. Lo mismo, ¿no? El proyecto no está completo. El que sigue, por favor. Y entonces, ¿qué pasos hay? Bueno, aquí nada más respetando ciertos rubros, no puse mucha información de referencia política, es crear unidades de costos. ¿Qué hicimos en este caso nosotros como Delegación Guanajuato hace unos años? Pues promover en este caso que se creara una unidad de costos estatal de gobierno en el que homologaran la información de costos.
veíamos problemas de pulverización, problemas importantes en los cuales, pues las dependencias, cada una dependencia, pues una del agua, una de escuelas, otra de infraestructura, pues traen valores diferentes. Es más, ves lugares en la misma manzana y pues en uno te pagan diferente cada dependencia, ¿no? Porque traen al analista más especial, el otro es más flexible, etcétera. Entonces, que se pague correctamente, ¿no? ¿Y qué es lo que propusimos? Bueno, invitamos aquí a los funcionarios, vinieron a conocer en este caso, y vieron lo que se hizo en Cámara a nivel nacional, ¿no? Los estudios de costos, la información de valor y cómo se podía aplicar a las regiones. El Estado se dividió en 7 regiones, en el cual se homologara, se hicieron un catálogo único de costos. Ustedes ya lo tienen aquí como un catálogo, tal vez el CIPO, que es una base de referencia, pero que le dé participación al sector de la construcción. Y entonces se creó, en este caso, la unidad de costos y tiene un consejo consultivo donde participa el sector de la construcción, donde las dependencias, los titulares de las dependencias y los titulares, en este caso, de la Cámara de la Construcción, Consultoría, Colegio Estatal de Ingenieros, Colegio Estatal de Arquitectos y la Universidad de Guanajuato, forman en este caso este consejo en el cual pues se sienta y se da el lineamiento para poder, en este caso, establecer ese catálogo universal, ese catálogo único. ¿Por qué? Porque al final de cuentas te sirve para medir a los municipios, para medir, en este caso, el tema estatal y al final de cuentas establecer los parámetros y estudios. Claro, hay mucho por trabajar, el establecer, en este caso, regiones. Habrá siempre cuando establecemos promedios, hay alguien que está arriba, hay alguien que está abajo, y eso da para promover y profesionalizar la ingeniería de costos, porque al final de cuentas esa unidad estatal se vuelve en una unidad municipal y entonces cada alcaldía, en este caso, o cada municipio se tiene que hacer en este caso. ¿Y qué se tiene entonces? Ya no se va a tener que hacer a lo charro, poder decir, ¿no? O sea, vamos a tener que generar en este caso la información ya específica, ya mercadeada, ya referenciada. La Cámara de la Construcción ayuda en la delegación Guanajuato con el mercadeo, es una de la parte de la ayuda, y es algo que, ¿qué pasaría si lo tuviésemos en las 44 delegaciones? Pues INEGI, ahí te vamos, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque la información que hoy en día tenemos es bastante relevante. Lo que sigue, por favor. Y entonces ese es lo importante. Podemos hacer una unidad nacional de costos, donde fortalezcamos la competitividad de las empresas constructoras, seamos un órgano de consulta de gobierno, sector privado, educativo, se posicione a nivel nacional. Esta propuesta yo la he llevado en varios foros en Colombia, en Perú, en Bolivia, porque es algo que abona, en este caso, al estudio de ingeniería económica y costos, y sobre todo también da transparencia, combate a la corrupción y nos ayuda a que podamos tener esa herramienta para la planeación. La falta de conocimiento y capacitación en materia normativa de empresas constructoras, en este caso, pues la podemos solucionar. Hoy en día, pues la campaña que está haciendo Cámara es bastante relevante. Que se promueva la normatividad de la ingeniería de costos y especificaciones. Tenemos mucho por hacer. Las especificaciones, trabajar especificaciones. Hablamos de la SCT. La SCT, por ejemplo, el tema de trabajar con una especificación SCT, con el tema de los acarreos, no te permite poder establecer un parámetro. Tenemos que desindexar los acarreos y muchos se resisten. No, es que tiene que ser. Bueno, tu dependencia puedes hacer tu especificación particular y toma de referencia la especificación SCT, pero desindexa y haz a tu necesidad. Y eso te va a dar, en este caso, garantía. Nos ayuda también, en este caso, para establecer las correctas medidas, mediciones, etcétera. Segmentemos la información en los lugares. Hablamos de los estados del país, pero pues ya nos vamos simplemente a la Ciudad de México y sus alcaldías, o un estado y sus municipios o sus regiones como tal, y puede ser la columna vertebral del sistema de planeación de infraestructura. ¿Por qué? Porque tendríamos todo ese universo de información necesario para poder, en este caso, atender esta parte, ¿no? Adelante, por favor. Y bueno, esta es una reflexión final del ingeniero Jorge Luis Castillo. Las universidades proporcionan la base de costos, el trabajo lo va a complementar, ¿no? Si un ingeniero, un arquitecto, un profesional no tiene el complemento, está trabajando en empresas con malas prácticas, no retroalimenta su información y no, en este caso, rompemos el paradigma de poder ver más allá de romper y ver un poco más allá de lo que existe.
pues podemos entrar a pocas lecciones, ¿no? Aprenderlos con años y nos damos cuenta, ¿no? Nosotros como profesionales, cada proyecto es un aprendizaje y vamos corrigiendo, vamos documentando esas lecciones aprendidas. En el tema de costos, ¿qué hay que hacer? Pues hay, aparte de, en este caso, aprenderlas, escribirlas, documentarlas y plasmarlas para que no vuelvan a suceder. Adelante. Y bueno, pues yo les agradezco en este caso la atención. Este es un tema bastante importante. Bueno, yo lo digo por mi especialidad como tal, pero sí es algo importante para, en este caso, la industria de la construcción, si lo vemos como equipo en todos los rubros, ¿no? Pues, Alejandro, muchas gracias. Sin duda muy extenso, hay mucho que hablar en este tema, pero sí es importante considerar la importancia, ¿no? Uh-huh. Finalmente, que las empresas que nos dedicamos a este rubro, a este sector de la construcción, tenemos un buen departamento de ingeniería de costos, yo creo que va a ser la diferencia, o es la diferencia, entre el éxito o el fracaso de un proyecto. Y quiero recalcar algo muy importante, y lo mencionaste hace rato, una primera parte es la estimación, la presupuestación de un proyecto, pero el seguimiento que se le dé a ese presupuesto con base en lo que se está ejecutando en la realidad y el control de los cambios que se puedan generar, nos va a hacer... nos va a volver en empresas más eficientes si capitalizamos ese aprendizaje, la capitalización del aprendizaje. Y por último, también comentar la importancia, somos de los sectores que creo que menos evaluamos los riesgos cuando estamos presupuestando. Estamos muy preocupados por ser competitivos y ser los más baratos, pero absorbemos cualquier riesgo que pueda ocurrir. Y eso es otro de los temas que sin duda ya plantearemos. En este sentido, se nos ha ido el tiempo muy rápido. Tenemos algunos comentarios, algunas preguntas. No sé si tú tengas algún comentario. Pues desafortunadamente el tiempo, Manuel, se fue como es muy rápido. Yo creo que vamos a tener que organizar otra reunión y obviamente estarás invitado para los eventos que tengamos con relación al foro. Te vamos a hacer llegar las preguntas que nos están mandando por aquí para que nos ayudes con tu opinión. Si pudiéramos proyectar el correo del ingeniero para que nos haga llegar las preguntas. Y yo solo me quedo con un último comentario, Manuel. El tema de la ingeniería de costos, quizá para sensibilizarnos más, tendríamos que decir que es la ingeniería del dinero. Si no tenemos dinero, si el dinero no es suficiente, no se va a poder. Claro, y aparte también algo que comentó muy importante Alejandro, es una metodología que se tiene que crear. Tenemos ese gran paradigma que nos dicen en esta industria de la construcción: hay corrupción, no hay transparencia, pues porque no tenemos esta metodología. Si tuviéramos toda esta metodología, yo creo que nos quitaríamos muchos dolores de cabeza, todos los que dedicamos a la industria de la construcción. Gracias, Alejandro, y muy amable por toda tu atención y toda tu presentación. No, a ustedes, muchas gracias, Alejandro. Es un honor tenerte aquí. Muchas gracias a toda la audiencia. Terminamos esta reunión. Los esperamos en nuestra siguiente mesa temática, por favor. Hay un libro para los... A ver, tenemos un anuncio. Nada más, hay un libro de reglas generales de presupuestación que para, no sé, aquí la delegación se va a hacer cargo para los asistentes que estuvieron, no sé, entre el chat y bueno, entre el Zoom y el Facebook Live y la asistencia. Entonces, por ahí tú, para entregártelo. Y claro, bueno, muchas gracias. Finalmente, les quiero entregar también el libro de productividad de la mano de obra aplicando en construcción a ustedes para que lo puedan tener, en este caso, aplicando como tal, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Bueno, ¿les parece si en la siguiente mesa temática lo rifamos? Claro, Pues, sí, ¿verdad? Claro. Hacemos la rifa. Muchas gracias. Que tengan todos una excelente tarde. Hasta luego. Gracias. Pues, queríamos dar un nombre. No, gracias. Muchas gracias. Y creo que ya lo has de conocer. Claro.